Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de congregarnos una vez más. Así que vamos a tener un tema hoy al cual le he titulado Se me murió Raquel, en una forma de admiración. Ese es el título de lo que vamos a abordar hoy. Vamos a estar mayormente en el capítulo 48 del libro de Génesis, pero por supuesto tocando otros pequeños detalles de la Biblia. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe y que nos permita discernir el mensaje para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Te damos gracias, Señor, por lo que eres para con nosotros. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu sea el que nos dé discernimiento en esta noche. Ayude a mi mente y mi corazón a comunicarse, a mis hermanos y a mí, Señor, a tomar de tu palabra lo que nos conviene a cada uno, lo que nos hace crecer, porque tu palabra, Señor, entra, Señor, hasta dentro de nosotros, cumple un propósito, como lo dice Isaías, y no se devuelve vacía. En tu santo nombre bendecimos esta noche y te damos gracias. Amén. Se me murió Raquel. En el libro de Génesis, en el capítulo 48, como les decía, vamos a desarrollar todo el tema, y en el verso 1 de ese pasaje inicia así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Voy a hacer una pausa aquí antes de continuar con el texto, porque lo que nosotros podemos ver aquí es a un Jacob ya enfermo, a un Jacob al final de su vida, a un Jacob que llegó a Egipto y que José era el segundo de Faraón, el visir de Egipto. Tenía el mismo poder que tenía el faraón, la misma autoridad que tenía el faraón. Lo que José decía era como si lo dijera el faraón. Y en esas condiciones llegó Jacob y sus hijos y las familias de sus hijos y se instalaron en Egipto. Una vez que pasa el tiempo, pasan los años, ya Jacob por morir, anciano, entonces se da toda esta historia, pero inicia así: sucedió después de estas cosas, lo cual voy a tomar unos minutos para enfocar cuáles son las cosas que habían sucedido, o por lo menos algunas de ellas, antes de desarrollar esta historia del capítulo 48 de Génesis. Vamos a tener algunos conceptos para poder armar como una especie de rompecabezas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de armar rompecabezas grandes, de 2,000, 1,000, 5,000 piezas. Creo que el más grande que he visto me parece que es de 5,000 piezas, unas piecitas muy pequeñitas que ocupan casi toda una mesa. Pero cuando usted ve a la persona o usted está armando el rompecabezas, usualmente, como son piezas tan pequeñas, no logra verse toda la imagen hasta que ya está bien avanzada. De esa misma manera, cuando nosotros estudiamos un texto y no vemos los conceptos o el contexto, tanto histórico, tanto social, religioso, que se está dando en ese momento, a veces no comprendemos muy bien el mensaje que se está estudiando. Entonces vamos a analizar algunos de los conceptos. En primer lugar, él dice que después de estas cosas, sucedió después de estas cosas. En retrospectiva nos podríamos devolver incluso al capítulo 35, al verso 9, cuando Dios se le aparece a Jacob. Dice así el texto: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Este es el primer concepto que vamos a identificar, que es Padán Aram, porque es importantísimo cada uno de los nombres, cada una de las ciudades que el Señor presenta en la Biblia, aunque a veces muchas personas no le dan importancia a eso. Pero la Biblia en sí misma, desde cada letra, desde cada palabra, desde cada verso y cada capítulo hay un mensaje, en conjunto o en individual.
Y Padán Aram se convierte también en una figura a observar. Dice que cuando él venía de Padán Aram, Dios se le apareció y le bendijo a Jacob. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Por qué es importante prestarle atención a esto? Bueno, es importante por una razón. Porque cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, básicamente lo que Dios está enseñándonos a nosotros es una figura de conversión. Una figura de pasar de un tipo de persona a otro tipo de persona. Eso lo hizo con Abraham, lo hizo con Sara, lo hizo con Josué, y así en toda la Biblia usted, cuando se le cambia el nombre, incluso a Pedro, se le cambia el nombre, y esto se le cambia con un fin, con el fin de darnos a nosotros un mensaje. ¿Quién era Jacob? Jacob era un hombre que desde el vientre de la madre ya venía contendiendo con su hermano. Jacob era un hombre que abusaba o usaba la manipulación. Era un hombre que era un poco truán, pillo o engañador a la hora que hacía las cosas. Ese era Jacob. Y deseo que asocien esta conducta con el nombre, Jacob. Porque cuando él es llamado Israel, entonces en ese momento ya no se piensa como Jacob, sino se piensa como un hombre que Dios le dio una misión, un hombre que ya tiene un norte establecido, un hombre que le indica a sus hijos por dónde caminar. Entonces, de Jacob a Israel es lo mismo que viajar del Sinaí al monte de Sión, o mejor dicho, viajar de la ley a la gracia, o viajar de el pecado a la justicia. ¿Por qué lo llamo así? Porque justamente eso fue lo que Dios hizo con Jacob cuando le cambió el nombre. Le cambió no solo el nombre, sino que de una vez le cambió el destino. Le dijo: ya usted no va para allá, sino que usted va para allá. Nosotros tenemos que pensar en eso. Pero cuando él dice que viene de Padán Aram, y ahí es donde Dios se le presenta saliendo de Padán Aram también tiene un significado. Padán Aram, que se traduce como la ruta de Aram, así es como se traduce. Aram era un hijo de Sem, antepasado de los arameos, y este hombre, en base a este hombre que vivió en esa zona, se le dio el nombre a la zona que hoy conocemos como Siria, la podemos conocer como Damasco. Y cuando nosotros mencionamos a Padán Aram, es como mencionar nuestro pasado, es como mencionar las cosas que hemos dejado, es como dejar lo que nosotros hemos ido superando en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto a nuestra naturaleza. Bueno, esa es la misma idea que tenemos de Jacob a Israel. Es un cambio de vida, es un proceso de vida, es poner un norte. Para poder ver lo que significa Padán Aram en la vida de Jacob, también podemos recordar que fue ahí donde él conoció, o donde vivía Rebeca, la esposa de Isaac, su padre. Gracias. La esposa de Isaac, su padre. Ahí vivía su tío Labán, y fue donde Jacob tuvo que trabajar 20 años sirviendo a Labán por sus esposas. Primero por su esposa Lea, aunque él no ofreció por Lea sino por Raquel, pero fue engañado. Entonces Labán en esa zona lo que hace es engañarlo siendo su tío, y se aprovecha de él. Podríamos decir que él se aprovecha del aprovechador. O sea, Jacob era un pillo, hacía las cosas incorrectas, pero era un máster Labán, ¿verdad? Él sí tenía como un doctorado en pillaje. Y así lo engañó, ¿verdad? Así se lo convenció y lo hizo hacer trabajo para él durante 20 años. Bueno, ahí es donde nos encontramos con este texto que dice: después de estas cosas. O sea, es una mirada a los acontecimientos del pasado de mediano y largo plazo de Jacob. Yo lo que deseo es que ustedes se imaginen todo lo que estamos diciendo acá en su propia vida, que lo analicen en su propia vida. ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos? No piensen en lo que nos falta, porque nos falta mucho. Nos falta dejar cosas, nos falta santificarnos, nos falta crecer, pero no piensen en lo que nos falta. Piensen en lo que Dios ha hecho ya en nosotros de nuestra vida pasada. ¿Cómo reaccionamos ahora? ¿Cómo reaccionábamos antes?
Y la pregunta es cómo reaccionaremos después si continuamos caminando sobre la senda que Dios estableció. Bueno, en el capítulo 31 también nos damos cuenta que ahí fue donde Jacob vino, obtuvo su ganado. Eso lo puede encontrar en el capítulo 31 a partir del verso 18. Y en el verso 18 dice así: y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado y sus ganancias que había obtenido en Padam Aram, su vida pasada, donde empieza él a abandonar eso para destinarse o para tener un norte para él. ¿Y cuál fue el norte de él? Volverse a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Bueno, él se había huido huyendo hacia Padam Aram, tratando de escapar de su hermano Esaú, que lo quería matar. Estuvo en Padam Aram, ya venía de regreso, con ganado, venía próspero, y iba hacia la tierra de Canaán. Cuando nosotros estudiamos o escuchamos estudios acerca de la tierra de Canaán, muchas veces, o la mayoría de las veces, se asocia con la salvación. Se dice que al ser la tierra prometida, toda esa zona, se considera como una figura de la salvación, lo cual no es así. Porque cuando usted estudia cuando el Señor salvó al pueblo, lo salvó cuando lo sacó de Egipto. Ahí se hizo el Pesaj, la primera Pascua, el sacrificio del Cordero durante la noche en que el destructor pasó a matar a todos los primogénitos. Ellos salen de Egipto, lo cual significa salvación, caminan por todo el desierto, lo cual indica que iban siendo guiados por las secciones difíciles de la vida, por la columna que es Jesucristo, y pasan por el mar todo el pueblo, así es como lo dice Pablo en Corintios, y son bautizados cuando todo el pueblo pasa por el mar. ¿Qué hay de frente? Lo que hay de frente es llegar a Canaán, y Canaán lo que representa es la tierra que hay que conquistar, que ya está conquistada por Dios, porque Dios le dice: vayan, esa es la tierra que fluye leche y miel, vayan y yo se las entregaré en sus manos, se las entregaré al pueblo. Entonces lo que Canaán significa en la vida de nosotros debería ser conquista. Una vez que Dios nos salva, una vez que el Espíritu Santo nos impacta, sella nuestras vidas, nosotros ya ganamos, ya somos salvos, pero tenemos que conquistar la tierra de Canaán. ¿Cómo se conquista la tierra de Canaán espiritualmente? Cuando modelamos nuestro temperamento, cuando aprendemos a hablar de una manera cortés, cuando nuestro vocabulario cambia totalmente y usted dice: wow, ¿cómo he cambiado? Ya no digo las mismas palabras que antes. Cuando empezamos a cambiar no solo las palabras, sino las personas con que usualmente nos reuníamos, cuando empezamos a dejar de frecuentar lugares, cuando empezamos a resolver de una manera más sabia y conforme al corazón de Dios. Eso es conquistar la tierra de Canaán. Entonces él venía de Padam Aram a conquistar la tierra de Canaán. Así era como lo que tenía él en mente hacer, no que lo hubiera pensado así, es la figura que representa la Biblia. Y en Génesis capítulo 48, verso 7, que es en el que nos encontramos ahora, es cuando él dice, o en el capítulo que nos encontramos ahora, en el verso 7 dice: porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Quédese ahí un ratito en ese verso. Ahora vamos a regresar a analizar un poquito más de Raquel y de la muerte, básicamente, de Raquel en la descripción. Pero cuando él dice: yo venía de Padam Aram, o sea, venía del lugar donde había sido esclavizado, solo piense en este hombre. Había trabajado primero 7 años por Raquel y lo engañan y le dan a Lea. Después trabaja otros 7 años por Raquel, y una vez que ha finalizado los 14 años, trabaja otros 7 años para poder tener algo con que irse. 21 años, 20 años. ¿Qué representa él haber salido de allá para dirigirse a la tierra de la conquista con la mujer que él amaba? Porque no es que no amara a las demás, pero esta era su esposa, esta era la mujer para él especial. Es la mujer que él consideró incluso en todo momento como para ser la madre de sus hijos, a los cuales él vio con mucha estima, que fue José y Benjamín. Todos los hijos él los amó, pero no como José y Benjamín. Tanto es así que él lloró a José cuando fue llevado a Egipto a la fuerza, y también se preocupó muchísimo por Benjamín, y sobre estos es que dice que él iba a irse de luto
hasta el Seol. O sea, ese es el grado de amor que él tenía por estos dos muchachos, al punto que los hermanos los vendieron por eso, porque tenían celos, tenían envidia de José. Y él dice, yo venía de Padán Aram, o sea, venía de haber luchado, de haberme esforzado, de haber tratado de salir de ahí con mi esposa, me vine con otras esposas, porque al final de cuentas terminé engañado, me dieron a Lea. Entonces en la pelea que tenían ellas de quién me daba hijo, entonces empezaron a llenarse de chiquitos, ya con las sirvientas también. Eso no significa que Dios apruebe esa conducta, fue el desorden de Jacob, la mente de Jacob, el hombre que pensaba naturalmente, el hombre que pensaba resolver de la manera humana y no de la manera de Dios. Entonces Dios usa las cosas que el hombre hace mal, las corrige, y a los que aman a Dios les terminan ayudando para bien. Aun cuando el hombre se equivoca, Dios viene y endereza eso. Dice él que él venía de camino a más o menos como a media legua, llegando o acercándose a Efrata. Efrata es lo que se conoce como Belén o tierra de pan, o se conoce también como la ciudad de David o la ciudad de Dios. Así que de Padán Aram hacia Belén él iba saliendo de donde se había esforzado, había luchado, de camino hacia la conquista para llegar hasta Belén, donde él consideraba que ahí iba a ser su vida, que iba a vivir tranquilo. Cuando se da el acontecimiento de la muerte de Raquel, y lo que dice él es, se me murió Raquel. A mí esto me hace interiorizarme en el corazón de la forma que él está hablando. Porque cuando alguien sale de la casa, y si no es alguien muy cercano, usted le dice que Dios lo acompañe, o usted le dice que se cuide, que Dios lo proteja, que Dios lo guíe. Pero cuando es alguien muy cercano, de una forma hasta inconsciente, sale aquella frase de pertenencia, de que si te pasa algo me va a causar mucho dolor. Y usted dice, se me cuida. Ese se me cuida implica pertenencia, implica cercanía, implica eso. Por eso es que a veces muchas esposas, cuando llega tal vez un amigo del esposo, o tal vez llega un trabajador, o llega un vecino, y si esa mujer le dice al hombre, se me cuida, debería de analizar esa palabra o esa forma de expresarse, porque el mensaje que se está enviando es, usted es parte de mi corazón, o sea, usted está muy cercano a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber hablar, hay que saber usar las palabras correctamente. Usted a una persona que no es su esposo no le diga, se me cuida, ni le diga a una persona que no es su esposa, se me cuida. Usted diga que se cuide, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja. Pero usted se le dice, se me cuida, usted está hablando de pertenencia. Usted me pertenece, por lo menos en la parte emocional. Y él dice, se me murió Raquel. ¿Podemos ubicar esto? Se me murió Raquel. Ahí hay un montón de sentimientos, un montón de emociones depositadas en esa frase. Cuando Raquel se muere, en el capítulo 35, versos 16 al 21, que es donde se da el escenario de que ella se muere, es lo que él está mencionando aquí en el capítulo 48 en retrospectiva, de lo que venimos hablando. Por eso es que inicia diciendo, estas cosas acontecieron, y de pronto empieza a hablar cómo él iba de camino hacia la tierra de Efrata. En Génesis 35, cuando muere Raquel, en el verso 16 describe Moisés en el texto de la siguiente manera: después partieron de Betel. Betel es una ciudad que está en la región de Samaria. Hay gente que confunde Betel con Belén, son dos ciudades totalmente diferentes, porque Betel está hacia el lado de Samaria y Belén no, Belén está en la parte de la tierra de David, Belén está en Judea. Y dice que después de que partieron de Betel, ahí como a media legua, es lo mismo que declara más adelante en el capítulo 48 que estamos leyendo, más o menos media legua, la legua son 5,000 metros, o sea que estaría más o menos a 2.5 kilómetros de llegar a la tierra de Efrata, a la tierra de Belén. Estaba muy cerca. Cuando dio luz Raquel y tuvo trabajo de parto, o sea, empezó a tener su bebé,
y hacer lo que era todo lo que nosotros conocemos como la labor de parto. Y aconteció, dice el verso 17, como había trabajo en su parto, aquí lo que está diciendo, se complicó el parto, fue un asunto que se salió de las manos de la partera, y como había trabajo de parto, o sea, como estaba difícil que tuviera el bebé, como se complicaron las cosas, la partera le dijo, no temas, le dice, que también tendrás este hijo. ¿Por qué le dice también? Esto es muy importante, mis hermanos, porque también está sumando a José, que ya lo había tenido. Entonces le dice, la manera que tuviste a José, eras estéril, no podías o no habías pensado ni siquiera en la posibilidad de tener un hijo propio. Dios te bendijo, todo eso forma parte de esta idea. También de esa misma manera vas a tener a Benjamín. Pero claro, aconteció que se puso todo complicado, y dice el verso 18, que al salirse el alma, que fue cuando murió, llamó por nombre Benoni. Eso era el nombre que le quería poner la partera, o que le quería poner ella mientras moría a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos, porque la boca de los padres es súper importante a la hora que abren para expresarse los hijos. Hay personas que, tratando de corregir a sus hijos cuando les cuestan los estudios, hay muchas mamás y muchos papás que les dicen, qué bruto ustedes, qué tonto que sos, del corredor no vas a pasar, no vas a hacer nada, nunca vas a llegar a nada. Y eso es una maldición que cae sobre los hijos, y déjeme decir que es una maldición poderosa. Y muchas veces, generalmente, no llegan a nada, no terminan en nada, porque se les maldijo por parte de sus padres. Porque la boca de los padres a la hora de abrir y expresarse de los hijos debe ser muy cuidadosa, debe ser sabia, debe saber cómo se dicen las cosas. Si al muchacho o a la muchacha le cuestan los estudios, no le diga qué tonto sos, no le diga no vas a llegar a nada, no le diga no, dígale diferente, utilice las palabras de manera diferente que bendigan. Dígale, usted es muy inteligente, usted es muy capaz, no sé por qué está sacando estas notas, usted lo único que necesita es esforzarse un poquito. Eso cambia de maldición a bendición. Cuando el alma de Raquel se sale y se muere, entonces ella le llama Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob le cambia, o cuando digo le cambia, le dice el nombre diferente al niño y le llama Benjamín. Lo pasó de dejarlo como un ser maldito y lo pasó a ser un ser bendito. O sea, lo pasó de un lado al otro en un instante. Anuló la maldición que su madre le había dejado, anuló la maldición que la partera pudo haberle dado, y él vino y lo cambió a hijo de mi diestra, que se refiere a fuerza, a vitalidad, que se refiere a una persona con energía, a una persona conquistadora. Así murió Raquel, dice el verso 19, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. No se olviden esto, en el camino de dónde venía y para dónde iba. Venía de una vida de lucha, una vida de esfuerzo, una vida donde se había equivocado un montón de veces, cualquier cantidad de veces, con su hermano que lo engañó, con Esaú, con Labán cuando se dejó engañar, y una serie de cosas que tal vez incluso hasta no están registradas en la Biblia, de la forma en que él actuaba. De ahí venía de esa lucha consigo mismo, de esa lucha con Jacob, con el hombre que necesitaba ser transformado. Iba de camino hacia Efrata con toda su familia, ya había dejado esa vida atrás, a Belén, a la casa del pan, a la casa de Dios, a la casa de David. O sea, lo que podía esperar era él un mejor futuro. Dice, bueno, ya viví todo esto, ya pasé todo esto, ahora voy a tener una buena vida. Eso es lo que se podría esperar. Eso es como usted y como yo. Y yo le voy a hablar a los hombres que están aquí, que son papás y que ya tienen años con sus esposas. Así somos nosotros. Cuando nosotros nos vemos en retrospectiva, vemos cómo hemos sido. No hemos sido buenos hombres, hemos sido muchas. Cuando digo no hemos sido, es porque si nos analizamos, nosotros no hemos honrado a nuestras esposas como les queríamos o les pretendíamos honrar cuando les conocimos.
Entonces venimos y tenemos una vida donde nosotros hemos hecho sufrir, hemos herido en diferentes maneras a nuestras esposas, pero Dios nos permite conquistar eso y logramos, no nosotros, sino Dios, a través de nuestras esposas y a través de nosotros, restablecer la familia, restablecer todo, y nos pone en norte hacia Belén. O sea, ¿qué podemos esperar los que estamos acá o los que me escuchen a través del canal? ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahora son los mejores años de nuestra vida, donde tenemos dominio, donde sabemos conducirnos, donde sabemos comunicarnos, donde somos más responsables, donde ahora ya no nos metemos en problemas. O sea, eso es lo que nos espera. Pero de camino a lo mejor se me murió Raquel, dice Jacob. De lo camino a lo mejor, cuando él esperaba que tal vez su vida con Raquel iba a ser maravillosa, que su vida con Raquel iba a ser tal vez una pura fiesta. Pero cuando él se enfoca hacia allá y va de camino hacia allá, dice, se me murió Raquel. Bueno, ¿qué es lo que hace él? Él pone un pilar, una sepultura, que es una señal. Hasta el día de hoy, dice el verso, de donde está la sepultura de Raquel, y sale de ahí, dice, salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Voy a que presten una atención. Vea lo que dice: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Pero después dice, y salió Israel y plantó tiendas hacia Migdal. Cuando a Jacob se le menciona por su nombre de Jacob, usualmente se le menciona en el entorno de las malas decisiones, en el entorno de las decisiones humanas. Cuando usted lee y se menciona a Israel como tal, se le menciona como un hombre que agrada a Dios, como un hombre que está en el propósito de Dios. Pero cuando se le menciona como Jacob, se le menciona como un hombre que está pensando y decidiendo humanamente. ¿Qué es lo que hace él humanamente? Levanta un pilar sobre la sepultura como señal de sepultura para Raquel. Hasta ahí este hombre sigue actuando como hombre. Hasta ahí este hombre sigue pensando de manera humana, sigue, y todavía lo hace después, porque vamos a ver algunos aspectos donde tal vez él comete errores, pero todavía hasta aquí piensa en el arraigo de lo que era Raquel, en el arraigo de lo que él quería con Raquel, en el arraigo de lo que él había planeado. Pero no, Dios tenía otra agenda totalmente diferente para él. Nuestra agenda Dios la cambia a pesar de lo que nosotros querramos o no querramos. Porque la voluntad de Dios no está por encima de nuestra voluntad. La voluntad de Dios no está nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Nuestros deseos no están por encima de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios está por encima de nosotros. Entonces, lo que Dios decide, eso es. A veces nos duele, a veces no nos gusta, pero es Dios el que decide. Y nosotros debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios de la misma manera que Jesús nos enseñó. Que se haga tu voluntad y no la mía. A pesar de que Él dijo en 3 ocasiones, si es posible que pase de mí esta copa. Muy probablemente Él pudo haberle dicho al Señor, mientras ella estaba en las labores de parto: Dios, sálvame, Raquel. Ayúdame, Raquel. Yo quiero llegar allá, yo quiero darle una vida a Raquel diferente. No a la sombra de Padán Aram, no a la sombra de su padre, no a la sombra de todo lo que tuvimos que pasar ahí. Las noches que tal vez lloraron ellos cuando ellos se dieron cuenta de que habían sido engañados y le dieron a Lea en lugar de Raquel. Y Raquel, pero ¿por qué no me dio su papá de la primera vez a usted? Hubiera sido nuestra vida diferente. Bueno, ahora me dio a Lea por las cuestiones de costumbres. Aquí Lea va a estar conmigo y voy a sacar adelante la tarea con Lea. Pero yo no quería eso, yo quería a usted. Era la que quería. Él venía de un padre como Isaac, que había tenido solo una esposa. Él había conocido lo que era venir de una familia, de un matrimonio, de una sola esposa. Y entonces él entra en todo ese desorden por haber pensado como Jacob y no como Israel. ¿Por qué como Jacob y no como Israel? Porque él empezó a resolver a su manera, y así llegó a Padán Aram. Y en Padán Aram, lo que el hombre cosecha, eso recibe. El engañador fue engañado. El que sembraba mal recibió la cosecha de lo que había hecho. Y si uno siembra aguacates, pues va a recibir aguacates. Eso fue lo que le pasó a él. Pero él, Jacob, cuando muere Raquel, lo primero que hace es levantar un pilar. O sea, lo que hace es levantar una especie de monumento
para Raquel. Y ahí dice hasta el día de hoy. Mire, mis hermanos, aquí es donde yo deseo que por favor, aparte de todo lo que estamos estudiando, me acompañen. Hay una forma de enfrentar la muerte de las personas, dependiendo de la enseñanza que nosotros tengamos. Y muchas veces, dependiendo de donde usted sea educado en lo que es la parte bíblica, así lo va a enfrentar. Y hay personas que se muere el individuo o se muere la mujer y le hacen novenarios, después le hacen allá un rezo como a los días, y después al año, cada año se hacen misas de rezos. O sea, siguen amarrados y siguen atados al que murió. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Nosotros tenemos que aprender a dejar a la persona que murió en el regazo de Dios y vivir la vida. Continuar de frente. Hay gente que va a la tumba una vez al mes, cada 15 días, a hablar con un montón de zacate. Y lo digo con respeto, de verdad. No quiero que nadie piense que soy insensible a lo que la persona está viviendo, pero no está bien, no es correcto. Ahí no está la persona. La persona, si creemos en Dios, está con el Señor, goza con el Señor. El ir cada mes a una tumba o cada año a una tumba a hablar con un montón de zacate, con una lápida, donde no existe ese individuo, porque ese individuo dejó su cuerpo, que fue el transporte que utilizó el alma en esta tierra, y seguir nosotros ahí es pensar como Jacob. Nosotros tenemos que dejar de lado esto. Ahora tenemos que pensar como Israel, tenemos que ir de frente hacia la tierra de David. Tenemos que ir de frente hacia el reino de los cielos. Tenemos que caminar hacia donde están los vivos, no quedarnos al margen de los muertos. Él hace esa sepultura, la levanta, y ahí todavía se le dice, y Jacob levantó la sepultura. Está pensando como piensa el humano, está pensando como pagano, porque él no dice la sepultó nada más, sino que levantó una señal en un pilar sobre la sepultura, o sea, para encontrarla. Ya ella no estaba ahí. Se me murió Raquel. Por supuesto que le estaba doliendo. Se me murió Raquel. ¿Cuántas cosas no pasaron por la mente de él? Se me murió Raquel. ¿Cuántas cosas no pensó y dice, ¿qué no haremos en Belén? ¿Qué no haremos en la ciudad de Efrata, que se llamaba en ese momento? ¿Qué no haremos ahí? Pero ya, Dios cambió la agenda, Dios decidió, y ahora tenemos que tener el norte bien marcado y bien establecido. Bueno, sale de ahí Israel y se conduce hacia Migdal de Ar. Y eso es importantísimo también. Y es importante en el trayecto que está haciendo de Padam Aram hacia la tierra de Efrata, de Padam Aram hacia Belén. Porque resulta que Migdal Edar, traducido, es el rebaño o la torre del rebaño. Lo que hace es alusión a un lugar de tranquilidad, un lugar de aparente tranquilidad, un lugar de paz. En Miqueas 4:8 dice esa misma expresión, refiriéndose a esa tierra, como la torre del rebaño. Ahí la torre del rebaño en Edar, le sucede algo vergonzoso. En ese lugar que es Migdal, le sucede algo vergonzoso a Jacob. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, resulta que ahí le pasa algo inmoral, contaminante, y fue que su hijo Rubén, el mayor, cometió adulterio con una de las concubinas de su padre, ahí en Migdal Edar, en la tierra donde Jacob pensó que iba a estar tranquilo mientras se dirigía hacia Efrata. Tal vez él consideró que era un buen lugar para descansar, pero en lugar de quedarse ahí, Jacob debió haber continuado hacia Hebrón, que era su destino, hacia Efrata, hacia Belén. En ese momento, como les digo, no se llamaba Belén, sino que se quedó ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Esto lo que indica es que Jacob había llegado a un lugar donde él pretendía o quería que podía disfrutar una vida fácil, que iba a pasarla tranquilo mientras descansaba en apariencia, y en eso se viene el pecado de Rubén, y le arruina la vida a Jacob y le arruina la vida a Rubén, porque ya no fue el primogénito, fue descartado como el primogénito.
Eso nos pasa a nosotros cuando a veces vamos de camino hacia el norte que Dios nos establece y nos descuidamos porque pensamos que tenemos una vida cómoda, buen trabajo, buenos ingresos, una buena casa, y nos olvidamos cuál es nuestro norte, cuál es nuestro destino. ¿Usted sabe cuál es su norte y cuál es mi norte? ¿Dónde estamos? ¿Dónde debemos de poner nuestros ojos? En la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. Ahí nos están preparando un lugar. Y van a venir por nosotros para llevarnos a ese lugar. Nosotros no podemos sentirnos cómodos en esta tierra. Por muy cómodos que nos sintamos, cuando nosotros nos quedamos aquí cómodos, nos descuidamos. Y cuando nos descuidamos, permitimos que el pecado nos aborde y entonces nos desviamos del camino y nos viene la desgracia. Cuando una persona o algunas personas no saben desprenderse de lo que es temporal, olvidando que tenemos que fijarnos en lo que es eterno, fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No porque él fuera Satanás, sino porque le dijo: piensas en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos. Cuando usted y yo nos agarramos, nos abrazamos de las cosas de la tierra, incluyendo las personas, nosotros no estamos pensando en los cielos. Yo no espero ver a las personas que amo, que han fallecido aquí en la tierra. Yo espero verlos cuando estemos en la presencia de Dios. Es más, si el Señor viene por nosotros, mi esperanza es que cuando se abra el cielo de par en par y venga nuestro Señor Jesús, las personas que han muerto en Cristo, a las que he amado, verlos venir con Él, que es como dice el texto, que vendrán con Él, junto con los ángeles, a toparnos a nosotros. Eso yo lo espero. Yo no espero que una persona que yo amo esté en un sepulcro ahí, metida. Eso no es mi fe, eso no es mi esperanza, y espero que no sea su fe ni la esperanza de nadie más. Eso es atarse a la temporalidad. Por lo tanto, Jacob no debió de haberse establecido ahí, no debió haber puesto su mirada ahí. Ahí fue donde le vino a él el desastre, porque se quedó en el lugar donde no tenía que quedarse, y en lugar de continuar con el rumbo que Dios le había establecido a él. Belén, la tierra de Efrata. ¿Por qué dice Belén, la tierra de Efrata? Porque primero se llamaba Efrata y después Belén. Todas las personas que nosotros, los que seguimos al Señor, a veces pensamos que nuestro destino final está muy lejos. ¿Cuántos creen que el destino final, o sea, ver a nuestro Señor, está muy lejano? ¿Cuántos piensan que falta mucho para que venga el Señor? ¿O cuántos piensan, cuando ven en retrospectiva, hacia atrás, hacia Padam Aram, y dicen: ya han pasado 2000 años, 2021 años, ¿cuándo va a venir el Señor? Pero no nos damos cuenta cuán cerca está el Señor. ¿Usted sabía que hay un dicho que dice que hay gente que se ahoga en la orilla? Porque hay gente que nada y nada y nada para salir tal vez donde está ahogándose, y nada hacia la orilla, pero llega el momento en que piensa que está muy largo y se deja ahogar y se muere. Así es cuando nosotros no nos concentramos que el norte está más cerca que el lugar de donde partimos. Mi hermano y mi hermana, hoy estamos más cerca de ver a nuestro Señor Jesucristo que cuando lo conocimos o cuando Él vino. Estamos tan cerca que nadie se logra percatar de eso. Bueno, nadie no. Mucha gente no se logra percatar de eso. De que el Señor está a la vuelta de la esquina. Hoy estamos entrando a tiempos proféticos, tiempos en los cuales el Señor nos estableció. Y por eso Pablo dice: de las razones y las ocasiones no les tengo que hablar, porque ya está escrito. Es solo analizarlo y saber que estamos llegando a ese momento. Pero él vio tan largo eso, tan largo vio la tierra de Efrata, que se quedó descansando ahí y le sobrevino la desgracia. Así que no consideremos ni a las personas ni los lugares como el destino. Consideremos a Jesucristo como el destino. Las personas están con nosotros temporalmente, nos morimos y se mueren, pero el destino del que muere y mío, si morimos en Cristo, es la tierra de el Rey, el reino de los cielos. Ese es nuestro destino, no es lo que está debajo del cielo. Aquí todo es vanidad. ¿Para qué yo quiero quedarme donde todo es vanidad de vanidades? Yo quiero ir donde todo es hermosura, donde todo es gloria, donde todo está cubierto por nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos que detenernos en el camino, aun cuán cansados estemos. ¿Quiénes de los que están aquí o quiénes de los que escuchan están cansados como para seguir el camino? ¿Quién dice: ya no puedo más, ya no aguanto? No se rinda, diga: Señor, ayúdame. No quiero descansar en nada ni en nadie que no seas tú.
Dígaselo, pídale fuerzas, pídale que pueda sacar esta tarea. Por eso es que llegamos al capítulo 48 con esta idea. Así es como inicia el verso que nosotros empezamos a estudiar. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Pero ya no está acostado ahí enfermo Jacob. Ya quien está ahí es Israel. Israel piensa diferente. Israel actúa diferente. Israel es un hombre maduro que ha logrado entender el propósito de Dios para su vida. Y por eso en el verso 2, cuando llegan, dice el texto: se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Se le dijo a Jacob. ¿A quién le están diciendo? A un hombre enfermo, a un hombre que está por morir, a un hombre la cual sus capacidades ya no lo llevan más allá, pero se esfuerza. ¿Quién? Israel. A él no lo va a detener del norte hacia donde va. Él sabe para dónde va. Se esfuerza Israel y se sienta sobre la cama y le dice a José: ¿quién es José? El primer hijo de la mujer que se murió. Se me murió Raquel. Y oiga lo que dice Jacob. Jacob no. Israel ya sentado. Se levanta este hombre débil, se levanta la humanidad y habla como hombre de propósito y habla como un hombre dirigido por el Espíritu Santo para que usted y yo tengamos estas palabras hoy. El Dios omnipotente dice: me apareció en luz en la tierra de Canaán. Luz es el nombre que se le daba a Betel antes. La tierra de luz o la tierra de Betel. Y me dijo, escuche lo que le dice el Dios omnipotente a este hombre cuando se llamaba Jacob: he aquí, yo te haré crecer. Por favor, preste la atención a la forma en que Dios le habla. Yo te haré crecer. Él no le está diciendo usted va a crecer. Yo te haré crecer. Te multiplicaré y te pondré por estirpe, o sea, linaje escogido de naciones. Te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Quién le prometió eso a él? Dios. No fue Jacob, no fue Israel, sino fue Dios el que decidió esto. Y él le cuenta a José cuando está ahí. Le dice: esto fue lo que me pasó cuando yo venía por Betel, pasando más o menos Betel, cuando venía de Padán Aram, cuando se me murió Raquel, esto me dijo Dios. Y ahora dice, cuando estoy aquí en Egipto, dice, y ahora dice, tus dos hijos Efraín y Manasés, le dice él a José, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Pero ¿cómo son míos? Como Rubén y Simeón serán míos a futuro, a plural. Él no está hablando de hoy ni de ayer, serán míos. ¿Por qué se refiere a Rubén y a Simeón en particular? Porque Rubén lo había avergonzado. Porque Rubén había estado con una de sus concubinas. Y porque Simeón, junto con Leví, habían matado a una gente que estaba ya en la zona de Siquem. O sea, había matado a Hamor y a Siquem su hijo, más a todos los hombres de ese poblado, en venganza por lo que le habían hecho a su hermana. Entonces, Leví a futuro iba a ser limpiado cuando ellos se consagran delante de Dios en el Sinaí. Cuando Moisés dice quién está con Dios y quién está con ellos, o quién está con Dios y quién está contra Dios, la tribu de Leví se viene a favor de Dios y ellos se consagran ese día para Dios. Entonces, de manera profética, él no incluye a Leví, sino que incluye a Rubén y a Simeón, dándoles una exoneración, un perdón por lo que le hicieron, por haberlo avergonzado. Y él le dice, Efraín y Manasés, aunque son mestizos, aunque son egipcios, aunque nacieron fuera del clan, no era tal vez lo que yo me hubiera gustado. No me hubiera gustado a mí que tuvieras una esposa egipcia, me hubiera gustado que fuera hebrea. Pero aquí estamos, José, aquí estamos. Dios cambió la agenda. Dios está usando los errores de tus hermanos. Dios está usando todos los desaciertos que hemos hecho como familia en nuestro bien.
Y aquí están tus hijos, Efraín y Manasés. Pero te voy a decir una cosa, van a ser míos, los adopto. Como recibo a Rubén y a Simeón para que se sientan de que los perdoné y los recibo. No va a ser primogénito, no van a tener la posición que te voy a dar a ti y la posición que va a tener Judá. Pero sí van a estar tranquilos que cuando yo me muera, yo les perdoné. Los incluí dentro del plan. Eso es más o menos la idea de lo que está pasando ahí. Por eso le dice Rubén y Simeón, de la misma manera que Efraín y Manasés serán míos. Y en el verso 6 del capítulo 48 de Génesis dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades. Los que nazcan de aquí para allá, esos son suyos, estos son míos. Yo los adopto para mí. Verso 7, el texto que empezamos a leer: porque cuando yo venía de Padán Aram, ahí está la razón por la cual estoy haciendo, se me murió Raquel. Tenía planes con ella, quería hacer muchas cosas con ella. Tal vez había imaginado que íbamos, no sé, a construir una casa, que íbamos a hacer tantas cosas, pero se me murió. Se me murió Raquel en la tierra de Canaán, camino, casi cuando estábamos llegando a la tierra de Efrata, cerquitica estábamos. Ahí la sepulté y ahí la dejé. Y después me fui para Efrata, que es Belén. O sea, lo que le está diciendo es: ya Raquel no está, ahora me enfoco en Rubén, en Simeón, en ti, en tus hermanos. Ahora me enfoco a futuro en Efraín y Manasés. Hay que seguir caminando. Hay que seguir hacia el norte. No podemos quedarnos aquí estancados. No podemos quedarnos en esta tierra, tenemos que seguir caminando. Mire, José, hay que ponerse un norte, no podemos quedarnos en Egipto. No nos vamos a quedar en Egipto. Él lo está diciendo esto en Egipto. Hay que seguir hacia adelante. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a sus padres: son mis hijos que Dios me ha dado. ¿Puede ver usted cómo la mente de él se perdía, iba y venía? Por lo anciano que estaba. Mientras está diciendo una cosa, de pronto vuelve a ubicarse y vuelve a enterarse de lo que está haciendo. Entonces él le dice en ese momento, después de que ha hablado con él acerca de sus hijos y la bendición que les va a dar y la bendición a él: ¿y quiénes son estos? Estos son tus hijos. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, o sea, estaba ya casi ciego, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó y dijo Israel a José. Subraye quién está hablando, no Jacob. Israel a José. Escuche lo que le dice para ir concluyendo la charla de hoy. Dice así: no pensaba ver tu rostro, dice, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. José, cuando pasó lo que pasó, cuando te llevaron en cautiverio, incluso pasaste todo lo que pasaste en la casa de Potifar, cuando pasaste todo lo que pasaste sufriendo porque no te podía ver o no me ibas a volver a ver después de 20 años, 23 años, yo pensaba que no lo iba a volver a ver jamás a usted. Eso es lo que yo pensaba, esa era mi agenda. Yo te lloraba como muerto. Yo te lloraba como que ya, para mí, José no existía más. Pero resulta que Dios, como no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, como Dios tiene una agenda diferente y un orden diferente, le dice: yo no pensaba ver tu rostro, José, pero mire aquí, ahora estoy viendo hasta tu descendencia. Dios escribía correcto donde esa familia escribía incorrecto, torcido. Es Dios el que está presente en nuestras vidas. Es Dios es el que nos pone en este norte. Ahora estoy viendo a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó a la tierra, los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó. Entonces Israel extendió su mano y lo puso sobre su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Otro día hablo de esto, porque mi enfoque hoy es Raquel y este hombre que se entristeció, se dolió cuando dijo se me murió Raquel, y lo tenía presente. A él le hubiera gustado que Raquel hubiera terminado la vida con él, pero no fue. No fue como Dios lo estableció, pero aún así, él dice, bueno, todo esto me pasó, pero ahora, hoy, estoy viendo a José y la descendencia. Eso me pasó a mí en el camino. Entonces el verso 15 dice, y bendijo a José diciendo, bendijo a los muchachos, y viene y se voltea donde José y lo bendice, y le dice esto, Israel, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, vea qué hermosas palabras, el Dios que me mantiene desde que soy, o sea, desde que nací, desde que existo hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, hablando del ángel de Jehová, hablando de Jesús, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíqueme en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué es lo que hace Israel? Lo que hace es enfocarse al norte que Dios tenía establecido. ¿Cuál fue la promesa que él había recibido? La promesa de Isaac y la promesa de Abraham. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. Él se ubicaba y él sabía a dónde iba y sabía cuál era el destino. Y el destino que él tenía era justamente agradar a Dios hasta el último momento. ¿Cuánto tiempo le duró a él o cuánto tiempo duró agradando a Dios? Hubiera sido sensacional y perfecto que desde niño agradara a Dios sin equivocarse, pero se equivocó. Vivió como Jacob mucho tiempo, muchos años. Y tal vez como Israel no vivió muchos años, pero agradó a Dios. Hizo lo que Dios quería. Cuando fue Israel, bendijo a sus hijos como Dios quería. Mi pregunta es, ¿cuántos años tiene usted? ¿7 años? ¿11 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿40 años? ¿50? ¿60? ¿O si alguien me escucha de 80? Usted sabe que a veces uno muchas veces piensa y se cansa y se queda de camino de Padán Aram hacia Belén. Y dice, ya a estas alturas, ¿qué voy a hacer? Perdí mi tiempo, no hice lo que quería. La verdad es que terminé arruinando mi vida y arruinando la vida de muchas personas. Eso es quedarse, usted visitando una sepultura todos los años. Eso es quedarse habitando entre muertos. Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es vida. No importa cuánto de aquí para atrás fue errado. No importa cuánto de aquí para atrás fue equivocado. Es hora de poner el norte y fijarse en Belén. Fijarse en la tierra del pan, en la casa de David, en la tierra del Dios viviente. Es hora de olvidarse lo que quedó atrás hecho mal para enfocarnos a lo que Dios tiene para que hagamos bien. Y dejar de estar atados a un pasado que no vamos a poder cambiar. Y enfocarnos a un futuro que sí podemos modelar. Dejar de estar viviendo entre muertos, entre zombies, para vivir entre los vivos. Es hora, mis hermanos y mis hermanas, que dejemos atrás lo que debe quedarse atrás y enfocarnos a lo que está adelante. Y si atrás quedaron personas que hemos amado, que se han ido, han partido, como dijo Jacob, se me murió Raquel, levántense, porque un día es la promesa, cuando el Señor venga o cuando nos llame, les hemos de ver. Y si eso es para usted algo que lo cree como Marta, cuando Dios le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿usted cree esto? Porque le dijo a Marta, ¿crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, yo creo lo que me estás diciendo. Mi hermano y mi hermana que están aquí, los que me escuchan, la pregunta es, ¿usted cree que Dios es un Dios de vivos? Si usted dice amén, si usted cree eso, si usted cree que Dios es un Dios que tiene un norte establecido al cual hemos de llegar, no se quede de camino entre Padán Aram a Belén. No levante monumentos a la muerte, levante monumento a la vida. No se quede estancado. Porque ¿sabe qué es lo que hace una persona cuando se va a habitar o a quedarse entre muertos, hablando con lápidas, con zacate, con algo? ¿Sabe qué es lo único que hace? Atarse a esta tierra. Hablemos entre vivos. Hablemos de vida. Hablemos de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y repito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor bueno, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el registro que nos dejaste, Señor, de cómo nosotros los seres humanos nos equivocamos, pero también la maravilla de tu misericordia, de tu compasión, de tu amor, de tu fidelidad, y cómo nos endereza, Señor, en el camino. Bendecimos o bendigo también este día, Señor, y te rogamos de tu bendición para cada uno de nosotros y a los que nos oyen, Señor, fuera de esta congregación. Bendito eres, Señor. Bendito serás por siempre. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Y no nos permita, Señor, que nos quedemos estancados ni en nadie, ni en nada que no eres tú, Señor. Ayúdanos a caminar de frente, a levantar la mirada y a vivir los últimos años que nos quedan de una manera digna, Señor, conforme a tu voluntad y según tu propósito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén.